En una tarde lluviosa, una joven diseñadora entra a una pastelería sin saber que su vida está a punto de cambiar. Allí encuentra a una niña asustada que la llama mamá, después de un pequeño gesto de cariño. Días después, el padre de la niña reaparece con una petición inesperada: fingir ser su esposa por una semana. Lo que comienza como un acuerdo improbable se convierte en un lazo profundo que desafía el miedo, el dolor y la soledad. La lluvia azotaba sin piedad el paseo de la Reforma aquella tarde de marzo. Laura Alarcón corría por las aceras de Ciudad de México, su portafolio digital protegido firmemente contra el pecho, mientras buscaba un refugio para escapar del temporal. La joven diseñadora de interiores avistó la pastelería Bella Vista, un establecimiento encantador de fachada verde agua que prometía refugio y, quién sabe, un café para calentar el alma. Al entrar, el aroma a pan fresco y canela envolvió sus sentidos. Laura sacudió su cabello rizado, intentando librarse de las gotitas de lluvia que insistían en escurrir por su rostro. Eligió una mesa cerca de la ventana, desde donde podría admirar la lluvia y trabajar en su nuevo proyecto para una oficina en el centro de la ciudad. El tablet en mano, solo un café para acompañar. No pretendía quedarse mucho tiempo. Fue entonces cuando lo percibió. En la esquina del mostrador, una niña de aproximadamente 6 años miraba ansiosamente hacia la puerta, como quien espera a alguien. Vestida con un impecable uniforme escolar y una mochila rosa con dibujos de unicornios, la niña parecía fuera de lugar en aquel ambiente. Con permiso, la camarera se acercó a Laura. ¿La señorita va a querer algo? Un capuchino, por favor, respondió sin desviar completamente la atención de la niña. La niña ahora conversaba con la dueña de la pastelería, una señora de cabello gris. Laura no lograba escuchar lo que decían, pero percibió que la expresión de la señora se volvía cada vez más preocupada. Cuando la camarera trajo el capuchino, Laura no resistió. ¿Esa niña está sola? La joven camarera miró hacia el mostrador y suspiró. Es Julia. Su padre siempre la recoge en la escuela y para aquí para un refrigerio antes de ir a casa. Pero hoy está tardando más de lo normal. Doña Carmen ya intentó llamarlo, pero nada. Laura agradeció la información y volvió a mirar a la niña, que ahora tenía los ojos llorosos. Sin pensarlo 2 veces, tomó su capuchino y se acercó. ¿Puedo sentarme aquí contigo?, preguntó con una sonrisa amable. La niña, Julia Varela, miró a Laura con ojos castaños curiosos y asintió tímidamente. Mi nombre es Laura. ¿Y el tuyo? Julia Varela, respondió la niña sosteniendo un brigadeiro a medias. Mi papá me deja comer un brigadeiro mientras lo espero. Laura notó que las manitas temblaban levemente. Tu padre debe estar atrapado en el tráfico. Con esta lluvia, Ciudad de México se vuelve aún más complicada, comentó intentando tranquilizar a la niña. Julia bajó los ojos hacia el brigadeiro. Él nunca se atrasa, nunca. Una lágrima rodó. Creo que se fue como mamá. El corazón de Laura se apretó. ¿Cómo que se fue, Julia? Mamá se fue cuando yo era muy pequeñita. Papá dijo que se fue muy lejos. La niña respiró hondo, como quien intenta controlar el llanto. Ahora creo que él también se fue. Laura sintió un nudo en la garganta. Tomó una servilleta y secó delicadamente las lágrimas de la niña. Estoy segura de que no. Mira, voy a quedarme aquí contigo hasta que tu padre llegue, ¿de acuerdo? Podemos conversar o dibujar. ¿Te gusta dibujar? Los ojos de Julia brillaron. Me gusta. Papá dice que dibujo muy bien. Abrió la mochila y sacó una libreta. ¿Quieres ver? Durante casi 1 hora, Laura se dejó envolver por el mundo de Julia. La niña mostraba dibujos de unicornios, de su casa, que parecía enorme por los trazos infantiles, de su gato llamado Bizcocho y de su padre, siempre representado como un hombre muy alto de traje. Mi papá trabaja en un lugar lleno de músicas, explicó Julia, mostrando un dibujo de un hombre al lado de algo que parecía un piano. Pero él ya no toca, solo mira a los demás tocar. ¡Es músico! No sé qué es eso, pero él manda a todos allí. La gente hace lo que él pide. Laura sonrió imaginando que el padre de la niña podría ser un productor musical o algo similar. Estaba a punto de preguntar más cuando la puerta de la pastelería se abrió con violencia. Un hombre alto, de hombros anchos y completamente empapado,
Entró a toda prisa. El cabello negro pegado a la frente no escondía la expresión de puro desespero en su rostro. «Julia». Su voz grave resonó por el establecimiento. «Papá». La niña saltó de la silla y corrió a los brazos del hombre que se agachó para recibirla. Laura observó la escena, aliviada. El hombre abrazaba a su hija con fuerza, murmurando disculpas mientras verificaba si ella estaba bien. «No te fuiste», susurró Julia, aferrada al cuello de su padre. «Nunca, princesa. Nunca te dejaré», respondió él con la voz quebrada. Solo entonces pareció notar a Laura que permanecía sentada, observando discretamente. «¿Usted estaba con ella?», preguntó levantándose mientras sostenía la mano de su hija. «Estábamos dibujando», respondió Laura con una sonrisa. «Julia tiene mucho talento». El hombre pareció finalmente respirar aliviado. «Soy Tiago Varela. Disculpe la molestia. Mi coche se averió a unas cuadras de aquí. Intenté llamar un taxi, pero con esta lluvia...» Se pasó la mano por el cabello mojado, visiblemente perturbado. «Tuve que venir corriendo. No fue ninguna molestia. Julia es una excelente compañía». Tiago intentó sonreír, pero su expresión era de puro cansancio. «Aún así, gracias. No sé cómo agradecerle». «Papá, Laura dibuja mejor que tú», interrumpió Julia, tirando de la manga del blazer empapado de su padre. «Ella hace casas de verdad». «Soy diseñadora de interiores», explicó Laura. «Interesante», comentó Tiago, pero su mirada distraída mostraba que su mente estaba en otro lugar. «Necesitamos irnos, Julia. Di adiós a... ¿Cómo se llama?» «Laura Alarcón», respondió sintiéndose extrañamente decepcionada con el desinterés del hombre. «Adiós, Laura». Julia saludó animadamente. «Gracias por los dibujos». Tiago asintió brevemente. Tomó la mochila de su hija y salió rápidamente, aún sosteniendo la mano de la niña. Laura observó a los dos desaparecer bajo la lluvia, que ahora caía más suavemente. Volvió a su mesa original, pensativa. Había algo en aquella niña, una vulnerabilidad combinada con fuerza, que la tocó profundamente. Y el padre. Había un mundo de preocupaciones detrás de aquellos intensos ojos verdes. Laura respiró hondo y volvió a concentrarse en su trabajo. Después de todo, tenía un plazo que cumplir y aquel breve interludio con Julia, por más dulce que hubiera sido, era solo eso, un interludio, un momento fuera del tiempo normal que nunca más se repetiría. Poco sabía ella cuán equivocada estaba. 3 días después, el timbre de su apartamento en la colonia Roma sonaría, trayendo de vuelta aquellos mismos ojos verdes, ahora no más desesperados, sino determinados, y con una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Laura estaba concentrada en su último proyecto cuando sonó el timbre. El reloj marcaba casi las 20 horas. No esperaba visitas y los repartidores normalmente avisaban por el interfono. Intrigada, caminó hasta la puerta y espió por la mirilla. La imagen del hombre parado en el pasillo la dejó momentáneamente sin reacción. Tiago Varela, impecablemente vestido con un traje azul marino que contrastaba drásticamente con la apariencia desaliñada de 3 días atrás, esperaba con las manos en los bolsillos y expresión grave. «¿Sí?», preguntó Laura al abrir la puerta sin esconder la sorpresa. «Señorita Alarcón». Tiago inclinó ligeramente la cabeza. «Le pido disculpas por aparecer sin avisar. Conseguí su dirección a través de doña Carmen de la pastelería». «¿Doña Carmen?» «Aparentemente usted le dejó una tarjeta de presentación. Espero que no le importe mi osadía». Laura cruzó los brazos intentando procesar la situación. ¿Le pasó algo a Julia? Una sombra pasó por los ojos de Tiago. En realidad es sobre ella que vine a conversar. ¿Puedo pasar unos minutos? La diseñadora dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Se apartó de la puerta permitiendo la entrada del hombre. El apartamento de Laura, aunque pequeño, exhibía su talento para el diseño. Combinaciones armoniosas de colores, muebles bien posicionados y una iluminación acogedora hacían el ambiente cálido y sofisticado. «Bonito lugar», comentó Tiago, visiblemente más tenso de lo que intentaba aparentar. «Gracias». Laura gesticuló hacia el sofá. «Por favor, siéntese. ¿Acepta un café?» «No, gracias». Se sentó en el borde del sofá,
como quien no pretende quedarse mucho tiempo. Iré directo al grano, señorita Alarcón. Laura, por favor. Laura, respiró hondo. Desde aquel día en la pastelería, Julia no para de hablar de usted. La señorita bonita de los dibujos, como ella dice. Una sonrisa involuntaria apareció en el rostro de Laura. Es una niña adorable. Sí, lo es. Tiago desvió la mirada por un momento, como si organizara sus pensamientos. Pero no es solo eso. Por primera vez en mucho tiempo vi a mi hija, conectada con alguien. El hombre se levantó súbitamente caminando hasta la ventana que daba vista a la ciudad iluminada. Necesito contextualizar algunas cosas. Soy productor y propietario de Varela Music, un estudio y discográfica en la Colonia Condesa. Ah, entonces era eso lo que Julia quería decir con lugar lleno de músicas. Tiago casi sonrió. Probablemente. Su expresión volvió a ponerse seria. Hace 3 años mi esposa Camila nos dejó. Ella era cantante en el inicio de su carrera. Nos conocimos en el estudio y, bueno, fue rápido. Nos casamos, Julia nació. Hizo una pausa, visiblemente incómodo. Camila descubrió que no estaba lista para ser madre. Su esposa. Cuando Julia cumplió 3 años, simplemente se fue. Dejó una carta diciendo que necesitaba seguir su sueño, que no había espacio para una familia. Lo siento mucho, murmuró Laura, genuinamente conmovida. Desde entonces, he sido padre y madre para Julia, y pensé que estábamos saliendo bien, dentro de lo posible. Tiago volvió a sentarse, hasta que recientemente ella comenzó a hacer preguntas sobre su madre. ¿Por qué no tenía una como las otras niñas de la escuela? Si su madre se había ido porque no la quería. Laura sintió un apretón en el pecho, y entonces el próximo sábado es el cumpleaños de Julia, 7 años. Sonrió tristemente. Planeé una fiesta. Invité a sus amiguitos, contraté animadores, y ayer Julia me dijo que no quiere ninguna fiesta, que solo quiere una cosa de regalo. ¿Qué? Preguntó Laura ya intuyendo la respuesta. Usted, Laura. Los ojos verdes de Tiago encontraron los suyos. Ella quiere que usted vaya a la fiesta. En realidad, está convencida de que usted es su madre. ¿Cómo? Laura se levantó perpleja. Pero eso no tiene sentido. La conocí por solo 1 hora. Créame, estoy tan sorprendido como usted. Tiago se frotó el rostro cansado. Pero Julia está convencida. Después de aquel día, ella comenzó a decir que su madre había vuelto, que usted no se había ido lejos como yo le había dicho, que solo la había olvidado por un tiempo. Laura caminó por la sala, intentando procesar lo absurdo de la situación. Tiago, por mucho que me haya encantado conocer a su hija, esto es muy complicado. No puedo fingir ser alguien que no soy. Lo sé. Se levantó. Por eso vine personalmente, para explicar la situación y pedir. Tiago dudó, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. Para pedir su ayuda. ¿Mi ayuda? Necesito que venga a la fiesta, que converse con Julia. Tal vez si ella la ve nuevamente en un contexto diferente, se dé cuenta de que usted no es, bueno, su madre. Laura cruzó los brazos considerando. Entiendo su preocupación, pero ¿no sería mejor explicarle la verdad a ella? Lo intenté. La voz de Tiago falló. Lloró tanto que se quedó sin aire. Tuve que llevarla al hospital. El médico dijo que fue un ataque de ansiedad. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Laura se sentó nuevamente, intentando imaginar el sufrimiento de aquella niña. No le estoy pidiendo que finja ser su madre, continuó Tiago. Solo que venga a la fiesta, converse con ella. Después, gradualmente, explicaremos la situación. Laura asintió lentamente. Está bien. Puedo hacer eso. El rostro de Tiago se iluminó con alivio. Muchas gracias, pero, interrumpió Laura. Necesito que entienda que será solo una visita. No quiero crear más expectativas en ella. Claro. Tiago sacó una tarjeta del bolsillo. Aquí está mi número y la dirección. La fiesta comienza a las 15 horas. Laura tomó la tarjeta. Aún incierta si estaba haciendo lo correcto. Estaré allí. Cuando Tiago salió, Laura permaneció en el sofá por largo tiempo, contemplando la tarjeta en sus manos. Algo le decía que aquella historia no terminaría tan fácilmente como había comenzado. El sábado, puntualmente a las 15 horas,
Laura llegó a la dirección indicada, una imponente casa en Lomas de Chapultepec, con altos portones y un jardín meticulosamente cuidado. Sostenía en sus manos un paquete colorido conteniendo un estuche de dibujo profesional, adaptado para niños. Al tocar el timbre, fue recibida por una señora de mediana edad, que la analizó con curiosidad. «Usted debe ser la señorita Alarcón. Soy Regina, la gobernanta. El señor Varela está en el área de la piscina con los invitados. Por favor, acompáñeme». Mientras seguía a Regina por los pasillos elegantemente decorados de la casa, Laura no pudo evitar admirar la arquitectura. Cuadros caros, muebles de diseño, todo elegido con buen gusto, aunque le faltaba un toque más acogedor. El área exterior era aún más impresionante. Una piscina de borde infinito dominaba el espacio, rodeada de tumbonas y mesas. Niños corrían y jugaban bajo la supervisión de monitores disfrazados de personajes infantiles. En una esquina, una mesa abundante de dulces y salados, y en el centro, un pastel de 3 pisos decorado con el tema de unicornios. Laura avistó a Tiago conversando con algunos adultos, probablemente padres de otros niños. Cuando sus miradas se cruzaron, él inmediatamente se disculpó con el grupo y vino en su dirección. «Usted vino», dijo él, con evidente alivio en la voz. «Dije que vendría». Laura sonrió extendiendo el regalo. «Para Julia». Antes de que Tiago pudiera responder, un grito agudo cortó el aire. «¡Mamá!». Julia corría en su dirección, los ojos brillando de alegría, una sonrisa tan radiante que iluminaba todo su pequeño rostro. Laura se congeló sin saber cómo reaccionar. Miró rápidamente a Tiago, que parecía tan atónito como ella. La niña se lanzó a sus brazos, abrazándola con fuerza. «¿Volviste?» «Lo sabía. Sabía que ibas a volver para mi cumpleaños». Laura sintió el mundo girar. ¿Qué debería hacer? ¿Contradecir a la niña delante de todos? ¿Alimentar una ilusión que solo empeoraría las cosas? Fue entonces cuando Tiago se agachó junto a ellas, colocando la mano en el hombro de su hija. «Julia, ¿recuerdas lo que hablamos? Laura vino a tu fiesta porque es mi mamá y me ama», completó la niña con una convicción que dejó a los adultos sin palabras. Los invitados cercanos observaban la escena con curiosidad. Algunos susurraban entre sí, claramente confusos con lo que presenciaban. Tiago lanzó una mirada de súplica a Laura, y en aquel momento, viendo la felicidad en los ojos de Julia, ella tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. «Estoy feliz de estar aquí en tu cumpleaños». «¿Julia?», dijo acariciando el cabello de la niña. No era una confirmación, pero tampoco era una negación. Julia sonrió aún más y tiró de su mano. «Ven a ver a mis amigos, mamá. Quiero mostrarte todo». Mientras era arrastrada por la niña entusiasmada, Laura intercambió una última mirada con Tiago. Una mirada que comunicaba mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Aquella visita de cumpleaños acababa de transformarse en algo mucho más complejo. Y las consecuencias de ese momento ninguno de los dos podía prever. La fiesta de cumpleaños de Julia había terminado hacía horas, pero Laura aún permanecía en la casa de los Varela, sentada en la sala de estar frente a un Tiago visiblemente perturbado. El silencio entre ellos era roto solo por el tic-tac del reloj de pared y el ruido distante de Regina arreglando la cocina. «Lo siento», dijo Tiago finalmente, sirviéndose otro trago de whisky. «Nunca imaginé que ella reaccionaría de esa forma». Laura suspiró, aún procesando los eventos de la tarde. Julia se había negado prácticamente a dejarla durante toda la fiesta, presentándola a todos como su madre. La situación se complicó aún más cuando la niña insistió en que Laura se quedara para abrir los regalos, cantar el cumpleaños feliz y, posteriormente, para leer un cuento antes de dormir. No sé cómo lidiar con esto. Tiago, no puedo simplemente llegar ahora a su habitación y decirle que no soy su madre. Sería traumático. Lo sé. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que Laura ya había percibido como típico de cuando estaba ansioso. Esto es completamente mi culpa. ¿Cómo así? Tiago colocó el vaso sobre la mesa de centro y se acomodó en el sofá. Julia siempre preguntó por su madre. Al principio intenté explicar que Camila se había ido, pero
¿Cómo explicar el abandono a una niña de 3 años? Su voz tembló levemente. Entonces comencé a crear historias. Que su madre estaba viajando, trabajando lejos, pero que un día volvería. Por eso ella está convencida de que soy su madre que volvió, concluyó Laura. ¿Por qué no intentó decirle la verdad a medida que crecía? Lo intenté hace algunos meses. Tiago miró al techo, como si reviviera el recuerdo. Dije que su madre no volvería, que había tomado una decisión, y fue cuando comenzaron las pesadillas, la ansiedad. Julia empezó a dibujar figuras femeninas en todos sus dibujos, a crear una versión imaginaria de la madre que nunca conoció. Laura se levantó y caminó hasta la gran ventana que daba al jardín, ahora iluminado solo por las luces de la piscina, y entonces ella me encontró en la pastelería, exactamente, a una mujer amable que dibuja como ella, que la escuchó. Para Julia todas las piezas encajaron. Usted era la madre que finalmente volvió. El silencio volvió a dominar el ambiente, pesado con las implicaciones de lo que había sucedido. ¿Y ahora?, preguntó Laura finalmente. ¿Qué hacemos? Tiago la encaró con una expresión que mezclaba desespero y determinación. Tengo una propuesta. No es convencional, probablemente le parecerá una locura, pero... Respiró hondo. Necesito que finja ser la madre de Julia. Por una semana. ¿Qué? Laura abrió los ojos de par en par. Esto es absurdo. Lo sé, lo sé. Se levantó acercándose a ella. Pero piénselo bien. Una semana. Tiempo suficiente para que Julia tenga la experiencia de cumpleaños que tanto deseó. Y también para que preparemos gradualmente la verdad. Tiago, esto no es saludable. Para ninguno de nosotros. Créame, ya consideré todas las alternativas. Su voz era baja, casi un susurro. Consulté a su psicóloga, sin mencionarla a usted, por supuesto. Ella sugirió no confrontar la fantasía de Julia abruptamente, sino trabajar con ella gradualmente. Laura cruzó los brazos, incrédula. Y su solución es convertirme en su madre por una semana. ¿Cómo sería eso, trabajar gradualmente? Porque al final de esa semana podemos explicarle juntos. Usted como una amiga que vino a ayudar, no como la madre que la abandonó. ¿Entiende la diferencia? Laura negó con la cabeza, volviendo a sentarse. Esto es una locura, Tiago. Tengo mi vida, mis proyectos. No puedo simplemente mudarme a su casa y fingir ser alguien que no soy. Yo pagaría, claro. Se apresuró a decir. Considérenlo como un trabajo. El proyecto más importante de su carrera. Ayudar a una niña a lidiar con el abandono. No se trata de dinero. Laura elevó el tono frustrada. Estamos hablando de mentirle a una niña. Estamos hablando de proteger a una niña, corrigió Tiago sentándose a su lado. Por favor, Laura, solo le pido una semana. Después de eso le prometo que encontraremos una forma de explicarle todo a ella, juntos. Laura cerró los ojos, intentando organizar sus pensamientos. Todo parecía tan absurdo, tan improbable, y aún así, la imagen de Julia corriendo hacia ella, llamándola mamá con tanta certeza y alegría, invadió su mente. Aquella niña ya había sufrido un abandono. ¿Cómo reaccionaría si Laura simplemente desapareciera de su vida ahora? Una semana, repitió ella abriendo los ojos para encarar a Tiago, con algunas condiciones. El productor musical se iluminó con esperanza. ¿Qué condiciones? Primero, esto no puede volverse permanente. Al final de 7 días contamos la verdad, no importa qué. De acuerdo. Segundo, necesito mi propio espacio aquí. Una habitación separada. No vamos a confundir las cosas. Claro, tenemos 3 suites de invitados disponibles. Puede elegir la que prefiera. Tercero, necesito continuar mi trabajo. Puedo traer mi computadora y material, pero tengo plazos que cumplir. Sin problemas, tenemos una oficina que rara vez uso. Es toda suya. Laura respiró hondo, aún sin creer en lo que estaba a punto de aceptar. Y por último, pero lo más importante, necesitamos establecer límites claros. Esto es una farsa temporal, Tiago. Una semana, y solo por el bien de Julia. No quiero que nadie, especialmente usted, confunda las cosas. Tiago asintió. Solemne. Tiene mi palabra. Extendió la mano, que Laura estrechó tras un momento de duda. Una semana, reiteró ella. Una semana, confirmó él.
A la mañana siguiente, Laura regresó a la casa de los Varela con 2 maletas grandes, una conteniendo ropa y objetos personales, la otra con su equipo de trabajo. Fue recibida por Regina, que parecía haber sido informada de la situación, aunque su mirada curiosa revelaba que había más preguntas que respuestas. El señor Varela pidió que la acompañara a la suite azul. Dijo que es la más iluminada y tiene un escritorio que tal vez le sea útil. Mientras seguía a la gobernanta por los pasillos, Laura observaba la casa con nuevos ojos. Ahora que sería su residencia temporal, detalles que no había notado antes saltaban a la vista. Fotografías de Julia en diferentes edades, todas sin la presencia de una figura materna. La ausencia de objetos típicamente femeninos, el leve olor a almizcle que parecía emanar de cada rincón, probablemente del perfume de Tiago. La suite azul era, de hecho, deslumbrante. Amplia, con una decoración que mezclaba elementos clásicos y contemporáneos. Estaba dominada por una gran cama king size cubierta por sábanas de algodón egipcio. Ventanas del suelo al techo ofrecían vista al jardín y un pequeño balcón invitaba a la contemplación. Las sábanas son nuevas, las cambié esta mañana, informó Regina, abriendo las cortinas. El baño está equipado con todo lo que pueda necesitar, pero si falta algo, solo tiene que avisarme. Gracias, Regina. Laura depositó las maletas cerca del armario. ¿Dónde está Julia? En su clase de ballet. El señor Varela la llevó. Vuelven para el almuerzo. Perfecto, pensó Laura. Tiempo para instalarse y, lo más importante, para planificar cómo lidiaría con aquella situación inusual. Después de guardar su ropa y configurar un pequeño espacio de trabajo en el escritorio, Laura decidió explorar la casa. Necesitaba familiarizarse con el ambiente si pretendía convencer a Julia de que aquello era de alguna forma su hogar. El pasillo principal llevaba a una serie de habitaciones, la suite principal presumiblemente de Tiago, la habitación de Julia, decorada en tonos de rosa y lila, con una cama en forma de castillo, una sala de TV con sofás enormes y una pantalla que más parecía un cine. Y al final del pasillo, una puerta doble que daba a una sala que inmediatamente capturó la atención de Laura. Era un estudio de música casero. No tan profesional como el que Tiago probablemente tenía en su empresa, pero impresionante para estándares domésticos. Y en el centro, imponente, un piano de cola Steinway negro brillante. Era de su madre. Laura se sobresaltó con la voz de Regina, que había aparecido silenciosamente detrás de ella. Disculpe. No quería asustarla, continuó la gobernanta. El señor Tiago creció tocando ese piano. Su madre era pianista clásica. ¿Todavía toca?, preguntó Laura, recordando el comentario de Julia sobre el padre ya no tocar. Regina negó con la cabeza. No desde que la señora Camila se fue. Es una pena. Él tenía tanto talento. Un coche estacionando en la entrada interrumpió la conversación. Ya llegaron, anunció Regina apresurándose hacia la cocina. Voy a terminar el almuerzo. Laura respiró hondo, sintiendo una ola de ansiedad. El momento de la verdad había llegado. ¿Cómo reaccionaría Julia al verla nuevamente? ¿Cómo debería comportarse ella misma? La puerta principal se abrió, y la voz animada de Julia resonó por la casa. Y la maestra dijo que soy la mejor de la clase en el Grand Plié. Eso es maravilloso, princesa, respondió Tiago, en un tono que Laura ya reconocía como su modo padre orgulloso. Decidiendo que no había razón para posponer lo inevitable, Laura caminó hasta el vestíbulo. Julia, aún vistiendo su maillot rosa y zapatillas de ballet, se congeló al verla. Por un segundo aterrador, Laura temió que la niña hubiera percibido la farsa, que el encanto de la fiesta se hubiera disipado. Entonces, el rostro de la niña se iluminó con la sonrisa más pura y genuina que Laura jamás había presenciado. «¡Mamá!», gritó Julia corriendo en su dirección. «¡Te quedaste! Realmente te quedaste». Laura se agachó para recibir el abrazo, sintiendo un nudo en la garganta. La alegría de aquella niña era tan real, tan palpable, que por un breve momento la diseñadora se permitió creer en la fantasía. «Claro que me quedé», respondió, acariciando el cabello de la niña. «¿Cómo fue el ballet?».
Mientras Julia disparaba a contar sobre su clase, la mirada de Laura se encontró con la de Tiago. Él observaba la escena con una expresión compleja: gratitud, alivio, pero también algo más profundo que ella no lograba descifrar. En aquel momento, Laura entendió que había cruzado un punto sin retorno. La farsa había comenzado oficialmente, y por más que intentara convencerse de que era solo una semana, que era por el bien de Julia, algo dentro de ella susurraba que aquellos 7 días cambiarían su vida para siempre. Habían pasado 3 días desde que Laura había entrado oficialmente en la farsa propuesta por Tiago. 3 días viviendo bajo el mismo techo que los Varela, participando de una mentira elaborada que, sorprendentemente, se volvía cada vez más fácil de interpretar. La rutina establecida era simple. Por la mañana, desayunaban juntos como una familia normal. Luego, mientras Julia iba a la escuela, Laura trabajaba en sus proyectos en la oficina improvisada. Por la tarde, participaba del ritual de la merienda cuando la niña regresaba, y por la noche cenaban los 3 juntos, seguido de alguna actividad en familia, generalmente una película o juegos de mesa. Era un miércoles lluvioso, típico del otoño en Ciudad de México. Laura estaba concentrada en un proyecto para un restaurante en Polanco cuando escuchó suaves golpes en la puerta. «Adelante», respondió, sin desviar los ojos de la pantalla del ordenador. Tiago apareció, sosteniendo 2 tazas humeantes. «Pensé que tal vez necesitarías un café. Llevas trabajando desde temprano. Gracias». Laura aceptó la taza, sintiendo el aroma reconfortante del café recién hecho. «Regina hace el mejor café que he probado. En realidad este lo hice yo». Tiago sonrió un poco avergonzado. Regina salió a hacer compras. Laura levantó las cejas sorprendida. «No sabía que tenías habilidades culinarias». «Tengo mis momentos». Se encogió de hombros, apoyándose en el borde de la mesa. «¿Cómo va el proyecto?» «Casi finalizado. El cliente es exigente. Quiere una mezcla de modernidad con elementos de una cantina italiana tradicional. Es un equilibrio delicado. Estoy seguro de que lo conseguirás. Julia me mostró tus dibujos. Tienes una visión única». Laura sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente con el elogio inesperado. «Hablando de Julia, ¿cómo le está yendo en la escuela?», preguntó cambiando de tema. «Desde que llegué noto que está más radiante». La expresión de Tiago se suavizó. «Es verdad. La maestra incluso comentó en la reunión de ayer. Dijo que Julia está más participativa, más segura de sí misma». Hizo una pausa tomando un sorbo de café. «Todo gracias a ti. No hice nada más que estar presente». Laura sintió un apretón en el pecho al recordar que aquella presencia era temporal. A veces es todo lo que un niño necesita. Alguien que esté allí. Tiago miró por la ventana pensativo. «Mis padres siempre estuvieron muy ocupados. Mi madre con los conciertos, mi padre con los negocios. Eran presentes financieramente, pero ausentes emocionalmente». Era la primera vez que él mencionaba su propia infancia. Laura percibió que, a pesar de convivir desde hacía días, sabía muy poco sobre Tiago, más allá de su carrera y su papel como padre. ¿Por eso el piano en el estudio? Regina mencionó que era de su madre. Tiago asintió. «Mi madre era una pianista renombrada. Hacía giras por Europa, presentaciones en grandes teatros. Yo crecí entre bastidores y salas de concierto. ¿Tú también tocas?». Una sonrisa melancólica apareció en los labios de Tiago. «Tocaba. Fui entrenado desde los 5 años. Mi madre creía que yo tenía el don, al igual que ella». «¿Y por qué?». «Parásteme la música». Dudó escogiendo las palabras. «La música siempre fue una forma de conexión para mí. Con mi madre primero, luego con Camila. Cuando ellas se fueron, cada una a su manera, la música se convirtió en un recuerdo más doloroso que un refugio». Laura absorbió la confesión, entendiendo mejor la complejidad del hombre frente a ella. No era solo un productor musical exitoso o un padre dedicado. Era alguien marcado por abandonos sucesivos, buscando desesperadamente construir algo estable para su hija. «Lo siento mucho», dijo ella, genuinamente conmovida. «No lo sientas». Tiago sonrió, una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. «Encontré otros caminos. La producción musical me permite estar cerca del arte
sin necesidad de exponerme completamente. Y Julia, bueno, ella es mi mayor razón para seguir adelante. Un silencio cómodo cayó entre ellos, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas. ¿Y tú?, preguntó Tiago finalmente. ¿Qué te llevó al diseño de interiores? Laura sonrió recordando. Mi abuela era costurera. Pasaba horas creando vestidos maravillosos, transformando telas simples en obras de arte. Yo me quedaba a su lado, dibujando los modelos que imaginaba. Hizo una pausa tomando un sorbo de café. Con el tiempo, percibí que mi interés no era tanto por la moda, sino por los espacios. Cómo los colores, las texturas y las formas podían transformar un ambiente. Cómo podían hacer que alguien se sintiera en casa. Casa, repitió Tiago mirando a su alrededor. ¿Sabes? Desde que llegaste, esta casa parece más viva, más hogar. El comentario tomó a Laura desprevenida. Había algo en la forma en que él la miraba que la hizo desviar la mirada, súbitamente consciente de la intimidad que aquella conversación había creado entre ellos. Es solo el efecto de la novedad, respondió ella, intentando mantener la ligereza. Cualquier cambio en la rutina trae una sensación de renovación. Tiago pareció querer decir algo más, pero fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose y la voz animada de Julia resonando por la casa. «Llegué». «¿Dónde están todos?» «En la oficina, princesa», respondió Tiago levantándose. Segundos después, Julia apareció en la puerta, el cabello húmedo por la lluvia, las mejillas sonrosadas de emoción. «¿Adivina qué?», exclamó ella corriendo a abrazar a Laura. «La maestra eligió mi dibujo para representar a la clase en la exposición de la escuela». «Eso es maravilloso, cariño». Laura la abrazó de vuelta, sorprendida por la naturalidad con la que el término cariñoso escapó de sus labios. «¿Cuál dibujo?» «El de nuestra familia». Julia se apartó lo suficiente para abrir la mochila y sacar un papel doblado. «Mira». El dibujo mostraba 3 figuras de la mano. Un hombre alto de traje, obviamente Tiago, una mujer con cabello rizado, claramente inspirada en Laura, y una niña pequeña entre ellos. Arriba, en letras coloridas, estaba escrito: «Mi familia feliz». Laura sintió un nudo en la garganta, incapaz de hablar. La simplicidad y la pureza del dibujo transmitían tanto amor, tanta esperanza, que era casi doloroso mirarlo sabiendo que todo se basaba en una mentira. «Es hermoso». «Julia», dijo Tiago, salvando a Laura de la necesidad de responder. «Vamos a ponerlo en la nevera justo en el centro. ¿Qué te parece?» «Sí». «¿Y después podemos hacer galletas?», preguntó Julia saltando. Ana Carolina dijo que hace galletas con su mamá todos los miércoles. Tiago miró a Laura, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Claro que podemos», respondió ella forzando una sonrisa. «Solo voy a terminar este detalle aquí y me uno a ustedes en la cocina, ¿ok?» «Hurra». Julia aplaudió. «Voy a buscar mi delantal». Tan pronto como la niña salió, Tiago se volvió hacia Laura. «No tienes que hacer esto si no quieres. Puedo explicarle que estás ocupada». «No, está bien». Laura cerró el portátil. «En realidad creo que un descanso me hará bien. Además», dudó mirando hacia la puerta por donde Julia había salido. «Nunca hice galletas antes». Tiago la encaró sorprendido. «¿Nunca?» Laura se encogió de hombros, un poco avergonzada. «Mi madre no era exactamente del tipo culinario. Y cuando comencé a vivir sola, bueno, siempre pareció más fácil comprarlo hecho». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Tiago. «Entonces, esta será la primera vez para ambos». «Yo tampoco nunca hice galletas. Generalmente es Regina quien se encarga de esa parte». La idea de ambos aprendiendo juntos a hacer algo tan simple, pero tan significativo para Julia, creó una sensación extraña de complicidad entre ellos, como si, de alguna manera, estuvieran realmente construyendo algo juntos, no solo actuando. «Bueno, vamos entonces», dijo Laura levantándose. «¿Cómo puede ser tan difícil? Es solo mezclar algunos ingredientes y ponerlos en el horno, ¿verdad?» Tiago rió. «Creo que estamos a punto de descubrirlo». En la cocina, Julia ya había separado los ingredientes que había logrado alcanzar: harina, azúcar, un paquete de chispas de chocolate.
Vestía un pequeño delantal rosa con volantes y había improvisado un gorro de chef con papel de aluminio. Las 2 horas siguientes estuvieron llenas de harina volando por el aire, masa pegada en los dedos, risas espontáneas y, sorprendentemente, galletas perfectamente doradas saliendo del horno. No era solo el dulce aroma lo que impregnaba la cocina, sino una sensación de pertenencia que ninguno de los tres esperaba sentir. Esa noche, después de acostar a Julia, una tarea que se había vuelto naturalmente de Laura, la diseñadora se encontró deambulando por la casa silenciosa. Sus pasos la llevaron inconscientemente hasta el estudio de música, donde el piano permanecía imponente bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas. Sin encender las luces, Laura se sentó en el banco del piano, pasando los dedos ligeramente por las teclas sin presionarlas. No sabía tocar, pero había algo magnético en aquel instrumento, como si guardara secretos e historias que ella anhelaba conocer. Se ve aún más bonito cuando produce música. La voz de Tiago la sobresaltó. Él estaba parado en la puerta, una silueta contra la luz del pasillo. «Lo siento, no quería invadir», murmuró Laura levantándose. «No invadiste». Tiago entró, encendiendo solo una lámpara indirecta que bañaba el ambiente con una luz suave y amarillenta. Este lugar debería usarse, no solo admirarse a la distancia. Se acercó al piano tocándolo con una familiaridad que revelaba años de convivencia. «¿Lo extrañas?», preguntó Laura. «¿Tocar?». Tiago consideró la pregunta por un momento. «A veces. Es como una lengua que aprendiste en la infancia y luego olvidaste. Todavía está allí en algún lugar, aunque ya no la uses. Toca algo», pidió ella casi en un susurro. «Por favor». Tiago dudó, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Entonces, lentamente se sentó en el banco que Laura había ocupado momentos antes. Sus dedos se posaron sobre las teclas por un instante, como si estuviera reaprendiendo el camino. Y entonces comenzó a tocar. Una melodía suave, melancólica, pero con una belleza que hizo que Laura contuviera la respiración. No era una música que ella conociera. Tenía la cualidad íntima de algo personal, quizás incluso compuesto por el propio Tiago. La música creció en intensidad, sus manos moviéndose con más confianza, despertando el instrumento de su largo sueño. Laura observaba fascinada la transformación en el rostro de Tiago, la tensión habitual desapareciendo, sustituida por una expresión de entrega total, como si finalmente permitiera que una parte largamente suprimida de sí mismo emergiera. Cuando la última nota resonó en el silencio de la noche, Tiago permaneció inmóvil, los ojos cerrados, como si temiera que el encanto se rompiera al regresar a la realidad. Laura no dijo nada. En cambio, se sentó a su lado en el banco, sus hombros casi tocándose. La proximidad no era solo física, algo invisible, pero profundamente real, se había establecido entre ellos en aquel momento compartido. «¿Era tuya?», preguntó ella finalmente, su voz poco más que un susurro. Tiago abrió los ojos volviéndose hacia ella. «Comencé a componerla cuando descubrí que sería padre. Nunca la terminé. Es hermosa». «Gracias», sonrió una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. «Eres la primera persona en escucharla». Aquella confidencia tan simple y aún así tan íntima creó una burbuja alrededor de ellos, aislándolos del resto del mundo. Por un breve momento, no eran un productor musical y una diseñadora interpretando papeles en una farsa elaborada. Eran solo Tiago y Laura, dos personas conectadas por algo que aún no tenían el valor de nombrar. «Ya es tarde», dijo Tiago finalmente, rompiendo el encanto. «Deberíamos descansar». Laura asintió levantándose. Cuando llegaron a la puerta del estudio, Tiago tocó ligeramente su brazo deteniéndola. «Gracias», dijo él, sus ojos verdes intensos bajo la luz tenue. «¿Por qué?». «Por hacerme recordar que no todos los recuerdos tienen que ser dolorosos». Laura sintió un calor extenderse por su pecho, una mezcla de alegría y aprensión. La línea entre lo real y lo fingido comenzaba a desdibujarse peligrosamente, y ella no estaba segura de tener la fuerza para volver a trazarla. Esa noche, acostada en la cama de la suite azul, Laura miró al techo mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Quedaban solo 4 días antes de que la farsa llegara a su fin.
4 días antes de que tuviera que dejar aquella casa, aquella vida que sorprendentemente comenzaba a parecer cada vez menos una escenificación y más una posibilidad que la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. El evento benéfico del colegio de Julia era uno de los acontecimientos más esperados del calendario de la institución, realizado anualmente en uno de los salones más elegantes de Bosques de las Lomas. Reunía a padres, alumnos y profesores en torno a subastas y presentaciones cuyo objetivo era recaudar fondos para proyectos sociales apoyados por el colegio. Para las familias de la élite de Ciudad de México que frecuentaban el Colegio Arboleda, era también una oportunidad de networking y exposición social. Laura miraba su reflejo en el espejo, ajustando el vestido verde esmeralda que había comprado especialmente para la ocasión. Ya hacía 5 días que vivía en la casa de los Varela, 5 días en que la farsa se había vuelto cada vez más real. «Estás hermosa». La voz de Tiago la hizo girarse. Él estaba parado en la puerta de la habitación, elegante en su traje gris oscuro, el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. Había algo en su mirada que hizo que el corazón de Laura se acelerara. «Gracias. Tú también estás muy bien», respondió sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. Él entró en la habitación, acercándose con una pequeña caja de terciopelo en la mano. «Traje algo para ti». Para completar el look, Laura abrió la caja revelando un delicado collar de esmeraldas. «Tiago, no puedo aceptar esto. Por favor». Él sacó el collar de la caja. «Es solo un préstamo, para la noche. Combinará perfectamente con tu vestido». Vacilante, Laura se giró nuevamente hacia el espejo, permitiendo que Tiago le colocara el collar en el cuello. Sus dedos rozaron ligeramente su piel durante el proceso, enviando escalofríos por su columna vertebral. «Listo». Él sonrió, encontrando la mirada de ella a través del espejo. «Perfecto». Por un momento, se quedaron así, mirándose a través del reflejo, una tensión indefinible flotando entre ellos. Fue Julia quien rompió el encanto, irrumpiendo en la habitación con su vestido de fiesta rosa. «Estoy lista», anunció dando vueltas para mostrar el vestido. «Vaya, mamá, pareces una princesa». Laura sonrió agachándose para ponerse a la altura de la niña. «Y tú estás aún más bonita, pequeña. La princesa de esta familia eres tú». Julia sonrió radiante, abrazando a Laura con fuerza antes de correr hacia su padre, quien la tomó en brazos con facilidad. «Bueno, señoritas», dijo Tiago ofreciendo el brazo libre a Laura, «creo que estamos listos para impresionar». El salón del evento estaba magníficamente decorado con flores blancas y luces suaves. Mesas elegantemente arregladas rodeaban una pequeña pista de baile, y en una de las esquinas, los trabajos artísticos de los niños estaban expuestos, incluyendo el dibujo de Familia Feliz de Julia. Al entrar, varias cabezas se giraron. La aparición de Tiago Varela con una mujer desconocida y su hija, los tres pareciendo la personificación de la familia perfecta, generó un murmullo inmediato. Tiago, una mujer elegante, de aproximadamente 50 años, se acercó. «¡Qué maravilla verlo! Y esta debe ser Laura Alarcón», presentó Tiago colocando discretamente la mano en la espalda de ella. «Laura, esta es Beatriz Cardona, directora del colegio». «Es un placer conocerla finalmente», dijo Beatriz estrechando la mano de Laura con entusiasmo. «Julia no para de hablar de usted. Qué bueno que pudo unirse a nosotros este año». Laura sonrió intentando esconder la incomodidad. La forma en que Beatriz hablaba sugería que ella creía lo mismo que Julia, que Laura era la madre que había regresado. «El placer es mío. Julia habla maravillas del colegio». «Mamá, quiero mostrarte mi dibujo», interrumpió Julia tirando de la mano de Laura. «Vayan ustedes dos», dijo Tiago. «Voy a buscar algunas bebidas». Mientras Julia arrastraba a Laura por la exposición, presentándola orgullosamente a compañeros y otros padres, como mi mamá que volvió, la diseñadora intentaba ignorar el creciente sentimiento de culpa. Lo que comenzó como una mentira temporal para proteger los sentimientos de una niña, se estaba transformando en algo mucho mayor, involucrando a toda una comunidad. «¿Laura? ¿Laura Alarcón?»,
La voz femenina que llamó su nombre hizo que Laura se congelara. Girándose lentamente, encontró el rostro familiar de Débora Menéndez, una antigua colega de la Facultad de Diseño. «Débora, qué sorpresa encontrarte aquí», respondió intentando mantener la compostura mientras Julia se aferraba a su mano. «Mi hijo también estudia en el Arboleda». Débora miró curiosamente a Julia. «No sabía que tenías una hija». Antes de que Laura pudiera responder, Julia habló animadamente. «Ella es mi mamá. Estaba viajando, pero ahora volvió para quedarse con nosotros». Los ojos de Débora se abrieron de par en par, alternando entre Laura y Julia. «¿De verdad? ¡Qué es interesante!». Su mirada entonces se fijó en algo detrás de Laura. «¿Y aquel no es Tiago Varela, el productor musical?». Laura sintió que su estómago se encogía cuando vio a Tiago acercarse, llevando 2 copas de champán. «Débora, este es Tiago. Tiago Débora Menéndez, una colega de la facultad. Un placer conocerla», dijo Tiago, entregando una copa a Laura. «Igualmente». La sonrisa de Débora no llegaba a sus ojos. «Estoy sorprendida. Laura nunca mencionó tener una familia durante nuestros años de estudio. De hecho, recuerdo que ella siempre decía que prefería enfocarse en su carrera». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Laura podía sentir la mirada confusa de Julia y la tensión emanando de Tiago. «Las personas cambian, Débora», respondió Laura finalmente, forzando una sonrisa. «Si nos disculpa, necesitamos saludar a algunos amigos». Apartándose rápidamente, Laura sintió la mano de Tiago en su espalda, guiándola hacia un rincón más tranquilo del salón. «¿Estás bien?», preguntó él, la preocupación evidente en su rostro. «Estoy. Es solo que…». Ella dudó mirando a Julia, que había encontrado a algunos compañeros y ahora mostraba orgullosamente su dibujo. «Esto se está complicando, Tiago. Las mentiras se están acumulando». Él asintió gravemente. «Lo sé, pero estamos casi allí. Solo 2 días más, como acordamos. Luego le contamos la verdad a Julia, de una forma que ella pueda entender». Laura asintió, aunque un peso se instaló en su pecho. 2 días, 48 horas antes de que todo aquello terminara. Antes de que tuviera que dejar no solo la casa, sino también la pequeña familia que, contra todas las expectativas, había comenzado a amar. El resto de la noche transcurrió en una mezcla de conversación ligera, baile y la subasta benéfica, donde Tiago adquirió una pintura, por un valor que hizo que Laura se atragantara con su champán. A cada momento, sin embargo, no podía dejar de notar las miradas curiosas y los susurros que los seguían. Débora había claramente difundido la noticia sobre la familia recién formada de Laura. Cuando finalmente regresaron a casa, Julia ya dormía en los brazos de Tiago. Él la llevó hasta su habitación, mientras Laura se quitaba los zapatos en la sala, sintiendo el cansancio de mantener las apariencias toda la noche. «Ella durmió como un ángel», dijo Tiago al regresar, aflojándose la corbata. «Ni siquiera se despertó cuando la cambié al pijama». Laura sonrió, recordando la energía inagotable de la niña durante el evento. Fue una noche agitada para ella. Tiago fue hasta el bar y sirvió 2 copas de vino, entregándole una a Laura. «Para nosotros también». Se sentó a su lado en el sofá, más cerca de lo habitual. «Estuviste increíble, ¿sabes? La forma en que manejaste todo, con todos. Incluso con Débora y sus insinuaciones no tan sutiles». Laura tomó un sorbo de vino, sintiendo el líquido calentar su cuerpo. «Especialmente con ella». Tiago sonrió. «Pero no te preocupes por eso. Son solo 2 días, ¿recuerdas? 2 días». La frase flotó entre ellos cargada de significados no dichos. «Tiago, yo…». Laura comenzó, incierta de cómo expresar el torbellino de emociones que sentía. Él la silenció suavemente, colocando un dedo sobre sus labios. «No necesitamos hablar de eso ahora». Su voz era baja, casi un susurro. «Podemos simplemente disfrutar el momento». Lentamente, como si temiera que ella pudiera desviarse, Tiago se inclinó y tocó los labios de Laura con los suyos. Fue un beso suave, vacilante, una pregunta más que una afirmación. Laura sabía que debería alejarse, que aquello complicaría aún más las cosas, pero su cuerpo traicionó su mente,
y ella se vio correspondiendo al beso, sus manos encontrando camino hasta la nuca de Tiago, tirándolo hacia más cerca. El beso se profundizó. Años de soledad y barreras, desmoronándose en un único momento de conexión. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Tiago apoyó su frente en la de ella. «Esto no estaba en el acuerdo», murmuró Laura, aunque no había verdadera censura en su voz. «Lo sé». Él sonrió, trazando el contorno del rostro de ella con los dedos. «Creo que sobrepasamos muchos límites del acuerdo original». Permanecieron así por un momento, en silencio, las implicaciones de aquel beso flotando entre ellos. No era solo un beso, ya era una admisión de que lo que había comenzado como una farsa se había transformado en algo real, algo profundo y aterrador en su intensidad. «Es tarde», dijo Laura finalmente, apartándose suavemente. «Deberíamos dormir». Tiago asintió aunque la renuencia era evidente en sus ojos. «¿Podemos hablar mañana?» «Sí, mañana». Laura se levantó, sintiéndose extrañamente ligera y pesada al mismo tiempo. «Buenas noches, Tiago». «Buenas noches, Laura». En el pasillo de camino a su habitación, Laura se detuvo para mirar una de las fotografías en la pared. Una de Julia sonriendo, tomada probablemente un año antes. Sonrió a la imagen, sintiendo un amor tan genuino por la niña que casi dolía. ¿Cómo se lo explicaría a ella? ¿Cómo le diría a una niña que finalmente había encontrado a la madre que tanto deseaba, que todo no era más que una mentira bien intencionada? Con esos pensamientos atormentándola, Laura finalmente se durmió, inconsciente de la tormenta que se formaba más allá de los muros de la mansión Varela. A la mañana siguiente, Laura despertó con el insistente sonido de su celular. Contestó aún somnolienta, sin verificar el identificador de llamadas. «¿Aló? ¿Laura? ¿Eres tú?» «Dios mío, entonces es verdad». La voz agitada de Paula, su socia en el estudio de diseño, la despertó por completo. «¿Paula? ¿Qué pasó? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando?» «Laura, estás en todas las columnas sociales esta mañana. Diseñadora de interiores, revelada como esposa secreta del productor musical Tiago Varela. Hay fotos tuyas en el evento de anoche, usando un collar de esmeraldas que, según dicen, pertenecía a la madre de él». Laura se sentó abruptamente en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué? Esto es absurdo». Aparentemente, Débora Menéndez dio una entrevista exclusiva contando cómo tú escondiste a tu familia por años y ahora reapareciste súbitamente en la vida del productor y su hija. Insinuó que los estás usando para conseguir contratos con celebridades. El mundo de Laura parecía desmoronarse. Saltando de la cama, corrió a buscar su tablet y accedió a los sitios de noticias. Allí estaba, exactamente como Paula lo había descrito. Fotos de ella, Tiago y Julia en el evento, pareciendo la familia perfecta. El collar de esmeraldas brillando en su cuello, y comentarios maliciosos insinuando que ella había abandonado a su hija por años, solo para regresar cuando Tiago se convirtió en un nombre importante en la industria musical. «Esto no puede estar pasando», murmuró, horrorizada. «Laura, ¿qué está pasando?» La voz de Paula era una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Realmente tienes una hija? ¿Por qué nunca nos contaste?» «Paula, yo no puedo. Necesito resolver esto. Te llamo después». Terminando la llamada, Laura apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando la puerta de su habitación se abrió violentamente. Tiago entró, el rostro pálido, sosteniendo un tablet. «¿Lo viste?», preguntó él, la voz tensa. «Acabo de verlo». Mi socia llamó. Él se sentó pesadamente en el borde de la cama, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «Esto es una pesadilla. ¿Cómo consiguió Débora esta información tan rápido?» Ella siempre tuvo contactos en los medios sociales. Laura negó con la cabeza, incrédula. «Pero esto es difamación. Me están pintando como una madre que abandonó a su hija». «Tú no eres su madre», dijo una voz pequeña y temblorosa desde la puerta. Ambos se giraron conmocionados para encontrar a Julia parada allí, aún en pijama, lágrimas corriendo por su rostro. En sus manos el tablet que ella ocasionalmente usaba para juegos educativos, ahora exhibiendo una de las noticias sensacionalistas.
Julia. Tiago se levantó moviéndose lentamente hacia su hija. «Me mentiste», gritó la niña retrocediendo. «Ella no es mi mamá. Ustedes mintieron». El corazón de Laura se partió al ver el dolor en los ojos de Julia. Toda la confianza, todo el amor que habían construido a lo largo de aquella semana, desmoronándose en segundos. «Julia, cariño, podemos explicar», comenzó Laura, pero la niña la interrumpió con un grito de rabia. «No me llames así. Tú no eres mi mamá. Ya no te quiero aquí». Y con eso se giró y corrió por el pasillo sollozando. Tiago lanzó una última mirada desesperada a Laura antes de seguir a su hija. Sola en la habitación, Laura sintió que las lágrimas que había contenido finalmente se desbordaban. Todo se había derrumbado. La mentira que comenzó como un acto de bondad ahora causaba exactamente el dolor que pretendía evitar. Y en medio de todo esto, ella se vio confrontando una verdad que había intentado negar durante toda la semana. Se había enamorado. No solo de Julia, sino también de Tiago, del concepto de familia que ellos tres habían brevemente personificado. Y ahora enfrentaba la perspectiva de perder todo eso de una vez. La lluvia caía impíamente sobre Ciudad de México, como si el propio cielo compartiera la tristeza que habitaba el corazón de Laura. Habían pasado 3 días desde el escándalo en las redes sociales. 3 días desde que Julia descubriera la verdad de la peor manera posible. 3 días desde que Laura regresara a su apartamento, dejando atrás la familia que nunca fue verdaderamente suya. Sentada a la mesa de trabajo, ella miraba la pantalla del ordenador sin realmente verla. Las noticias se habían calmado un poco después de que Tiago emitiera un comunicado oficial aclarando que Laura era solo una amiga cercana de la familia y solicitando privacidad. Pero el daño ya estaba hecho. El celular sonó mostrando el nombre de Paula. Era la 5ª vez que su socia llamaba ese día. Laura dudó, pero finalmente contestó. «Hola, Paula. Gracias a Dios contestaste. Estoy preocupada, Lari. No apareces por el estudio desde hace días, apenas respondes mensajes. Lo siento. Estoy trabajando desde casa». Era una media verdad. Aunque estaba sentada frente al ordenador, no había logrado avanzar en ningún proyecto desde que regresó. «Mira, no voy a fingir que entiendo lo que pasó entre tú y los Varela, pero sea lo que sea, no dejes que esto arruine tu carrera. Tenemos esa presentación para el restaurante La Higuera el viernes, ¿recuerdas?» Laura cerró los ojos pasándose la mano por el rostro cansado. «Recuerdo. Estaré allí. ¿Estás segura? Porque puedo encargarme si no estás en condiciones». «Dije que estaré allí, Paula». Su voz salió más dura de lo que pretendía. «Lo siento, solo necesito un poco de espacio». «Está bien, solo avísanos si necesitas algo, ¿ok? Estamos todos preocupados». Después de colgar, Laura volvió a mirar la pantalla vacía del ordenador. Había intentado contactar a Tiago varias veces en los primeros días, pero él respondía solo con mensajes cortos y formales. En cuanto a Julia, el dolor de imaginar el sufrimiento de la niña era casi físico. Un trueno especialmente fuerte la sobresaltó. La tormenta estaba empeorando. Laura se levantó para cerrar mejor las ventanas cuando sonó el timbre. Frunciendo el ceño, caminó hasta la puerta. No esperaba visitas, especialmente con aquella lluvia torrencial. Al abrir la puerta, el shock la paralizó. Tiago estaba allí completamente empapado, cargando a una Julia igualmente mojada y aparentemente dormida en sus brazos. «Tiago, ¿qué...?» «Por favor», interrumpió él, la voz temblorosa. «Ella está ardiendo en fiebre. Pasó todo el día preguntando por ti y llorando. Intenté darle las medicinas, pero no acepta nada. Dice que solo quiere a...» Dudó tragando saliva. «Solo te quiere a ti». Laura se apartó de la puerta permitiendo que entraran. Su instinto protector tomó el control inmediatamente. «Tráela a mi habitación. Voy a buscar toallas secas». Minutos después, Julia estaba acostada en la cama de Laura, envuelta en toallas suaves. La diseñadora secaba suavemente el cabello de la niña, cuyas mejillas estaban rojas por la fiebre. Sus ojitos se abrieron lentamente, desenfocados al principio, hasta encontrar el rostro familiar. «¿Laura?», murmuró la voz débil. «¿Volviste?». Laura sintió lágrimas picar sus ojos. «Estoy aquí, cariño. Estás en mi apartamento».
Tu padre te trajo. Julia extendió su mano temblorosa que Laura tomó entre las suyas. Te fuiste, como mi verdadera mamá. La frase, tan simple y directa, golpeó a Laura como un puñetazo en el estómago. La culpa que había sentido en los últimos días se intensificó. Nunca fue su intención causar más dolor a aquella niña. Lo siento mucho, Julia, mucho de verdad. Las lágrimas corrían libremente ahora. Nunca quise lastimarte. La niña la observaba con una intensidad sorprendente para alguien tan joven y febril. ¿Por qué fingiste ser mi mamá? Papá te obligó. Laura sintió a Tiago tenso a su lado. Él había traído un vaso de agua y algunas pastillas para la fiebre. No, cariño. Nadie me obligó. Laura acarició el cabello húmedo de la niña. Tu padre solo quería que fueras feliz en tu cumpleaños. Y yo quería ayudar, pero me mentiste. Sí, mentimos. Y eso estuvo mal. Laura miró brevemente a Tiago antes de volver a encarar a Julia. Pero sabes lo que no fue mentira. Lo mucho que me importas. Lo mucho que me gustó hacer galletas juntas. Leer cuentos antes de dormir. Ver tus dibujos maravillosos. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. Entonces, ¿por qué te fuiste? La pregunta flotó en el aire, cargada de tantas capas de significado. ¿Por qué se fue ella? Cuando claramente se habían convertido en una familia. ¿Por qué repetir el abandono que la niña ya había sufrido? Porque pensé que era lo mejor para ti, respondió Laura honestamente. Pensé que, después de que descubrieras la verdad, no querrías verme más. Julia cerró los ojos por un momento y Laura temió que estuviera empeorando. Pero cuando los reabrió, había una claridad sorprendente en ellos. Me enojé. Pero después, miró a su padre. Después papá explicó que a veces los adultos hacen cosas tontas creyendo que están ayudando. Y que te fuiste porque estabas triste, no porque no me quisieras. Tiago colocó la mano en el hombro de Laura, un toque gentil que transmitía tanto apoyo como una disculpa silenciosa. Él tiene razón, dijo Laura con la voz quebrada. Yo nunca te dejaría porque no te quiero. De hecho, Julia, respiró hondo. De hecho, te amo mucho. La confesión flotó en el aire como una burbuja delicada, frágil en su honestidad. Julia la encaró por un largo momento, como si evaluara la verdad en sus palabras. Entonces, con un movimiento súbito que sorprendió tanto a Laura como a Tiago, la niña se sentó en la cama y le echó los brazos al cuello de la diseñadora. Yo también te amo, susurró aferrándose a Laura como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Laura la abrazó de vuelta, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Por encima del hombro de Julia, su mirada se encontró con la de Tiago. Él también lloraba silenciosamente, observando el momento con una mezcla de emociones que reflejaban las suyas propias. Alivio, esperanza, miedo y algo más profundo que ninguno de los dos se había permitido nombrar. Después de que Julia tomó las medicinas y finalmente se durmió, Laura y Tiago se retiraron a la pequeña sala del apartamento. La lluvia continuaba afuera, aunque menos intensa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Gracias, dijo Tiago finalmente mirando el vaso de café que Laura había preparado, por recibirnos así después de todo. No necesitas agradecer. Laura se sentó en el sillón opuesto a él. ¿Cómo está ella? Realmente, quiero decir. Tiago suspiró, el cansancio evidente en su rostro. Físicamente el médico dijo que es solo una gripe fuerte. Emocionalmente, negó con la cabeza. Han sido días difíciles. Casi no come, tiene pesadillas. Sigue preguntando por ti, incluso cuando todavía estaba enojada. Laura asintió, sintiendo la culpa pesar en su pecho. Lo siento mucho por todo esto. Si no hubiera aceptado aquella propuesta absurda desde el principio, la culpa es mía, Laura. Tiago la interrumpió, colocando el vaso en la mesa de centro con más fuerza de lo que pretendía. Fui yo quien creó toda esta situación imposible. Primero mintiéndole a Julia sobre su madre, luego arrastrándote a nuestros problemas. Solo querías protegerla. Y terminé lastimándonos a todos. Levantó la mirada, sus ojos verdes intensos incluso en la iluminación suave de la sala. Especialmente a ti. Laura desvió la mirada sintiendo que el corazón se le aceleraba. Había tanto que decir entre ellos, tantas emociones no resueltas flotando en el aire. Aquella noche,
Después del evento, comenzó Tiago vacilante. Antes de que todo se desmoronara, Tiago, no necesitamos, sí necesitamos. Se levantó acercándose para arrodillarse frente a ella. Laura, mírame. Reacia, ella encontró su mirada. Lo que sucedió aquella semana, lo que comenzó como una farsa, se transformó en algo real para mí. La voz de él era baja, intensa. ¿Cuándo te fuiste? Me di cuenta de que no era solo Julia quien sufría con tu ausencia. Yo también te extrañaba desesperadamente. Laura sintió que las lágrimas volvían, su visión emborronándose. Apenas nos conocemos, Tiago. Nos conocemos lo suficiente. Él tomó las manos de ella entre las suyas. Conocí más de ti en una semana de lo que conocí de Camila en años de matrimonio. Vi cómo eres con Julia, cómo te importa genuinamente. Vi tu talento, tu compasión, tu fuerza. También vi cosas en ti, admitió ella, la voz casi un susurro. Cosas que me asustaron porque me hicieron querer quedarme. Me hicieron imaginar posibilidades que nunca había considerado antes. Una sonrisa vacilante apareció en los labios de Tiago. ¿Qué tipo de posibilidades? Laura respiró hondo, sabiendo que estaba al borde de un precipicio. Podía retroceder, proteger su corazón ya herido, o podía dar un salto de fe. Una familia, respondió simplemente, algo que nunca creí que quisiera o necesitara. Hasta conocerlos a ustedes dos. Tiago llevó una mano a su rostro, secando suavemente una lágrima con el pulgar. No te estoy pidiendo que seas la madre de Julia, no te estoy pidiendo que volvamos a aquella farsa. ¿Qué estás pidiendo entonces? Estoy pidiendo una oportunidad, para nosotros, de descubrir juntos lo que es real, sin mentiras, sin expectativas irreales, solo nosotros como somos. Laura cerró los ojos, sintiendo el calor de la mano de él en su rostro. Había tantas razones para decir que no, tantos riesgos, tantas posibilidades de lastimarse de nuevo. Pero también estaba Julia, durmiendo en su habitación, aferrada a ella incluso después de la decepción. Y estaba Tiago, este hombre complejo y vulnerable que se había arrodillado ante ella, exponiendo su corazón sin garantías. No será fácil, dijo ella, abriendo los ojos. Julia aún está procesando todo esto. Y nosotros también, lo sé, Tiago asintió. Pero creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Como respuesta, Laura se inclinó y tocó sus labios con los de él, un beso suave que llevaba una promesa, no de un final feliz inmediato, sino de un comienzo honesto. 3 meses después, la lluvia había dado paso al sol brillante de un domingo de primavera. El jardín de la casa de los Varela estaba decorado con flores frescas y pequeñas luces que se encenderían cuando llegara la noche. Una mesa larga cubierta por un mantel blanco exhibía un magnífico pastel de 3 pisos, flanqueado por dulces y salados cuidadosamente arreglados. Era el segundo cumpleaños de Julia que Laura celebraba, pero este era diferente. No había mentiras ahora, no había farsa, solo una celebración genuina de la vida, de la niña que había conquistado su corazón. Laura ajustaba algunos de los arreglos florales cuando sintió pequeños brazos rodear su cintura por detrás. «Gracias por hacer mi fiesta tan bonita», dijo Julia, sonriéndole. Laura se giró, agachándose para ponerse a la altura de la niña. Es lo mínimo que podría hacer por la cumpleañera más especial del mundo. El sonido de música comenzó a resonar por el jardín. No era una grabación, sino notas de piano en vivo. Laura y Julia se giraron para ver a Tiago sentado al piano, que había sido traído especialmente para la ocasión. La melodía era familiar para Laura, la misma que él había tocado aquella noche en el estudio meses atrás, pero ahora estaba completa, evolucionando de una introducción melancólica a un crescendo lleno de esperanza. «Papá terminó la canción», exclamó Julia corriendo para ponerse al lado de su padre. Laura los observó, sintiendo una ola de gratitud por cómo la vida había cambiado. En los últimos meses habían construido una relación diferente. No era una sustitución de la madre que Julia había perdido, sino algo nuevo, honesto. La niña ahora la llamaba Laura, aunque ocasionalmente se le escapaba un mamá, en momentos de particular cercanía. En cuanto a ella y Tiago, avanzaban despacio. Ella aún mantenía su apartamento y su estudio independiente,
pero pasaba cada vez más tiempo en la casa de los Varela. La relación crecía naturalmente, sin presiones ni expectativas irreales. Tiago terminó la música con un floreo, recibiendo aplausos entusiastas de Julia y una sonrisa emocionada de Laura. «Esta es para ustedes dos», dijo él, levantándose del piano. «Finalmente logré terminarla. Te quedó hermosa, papá». Julia abrazó su cintura. «¿Qué te pareció?», preguntó él a Laura, mientras se acercaba con Julia aún aferrada a él. «Creo que deberías tocar más a menudo», respondió ella, tocando cariñosamente su rostro. «El mundo merece escuchar tu música». Los invitados comenzaron a llegar, compañeros de escuela de Julia, amigos del trabajo de Tiago, algunos clientes y colegas de Laura. La tarde transcurrió en una celebración alegre y relajada, sin la tensión del año anterior. No había secretos ahora, solo la verdad simple de tres personas que se habían encontrado el uno al otro en circunstancias inusuales. Cuando llegó la hora del pastel, Julia pidió que Tiago y Laura se quedaran a su lado para ayudarla a soplar las velas. Mientras todos cantaban el cumpleaños feliz, Laura sintió la mano de Tiago encontrar la suya, sus dedos entrelazándose naturalmente. «Pide un deseo». «Princesa», dijo Tiago cuando la canción terminó. Julia cerró los ojos con fuerza, concentrándose intensamente antes de soplar las 7 velitas. Aplausos irrumpieron a su alrededor. «¿Qué pediste?», preguntó una de sus compañeritas. «No puedo decirlo si no se cumple», respondió Julia sabiamente. Pero entonces, con una sonrisa traviesa, se inclinó y susurró al oído de Laura. «En realidad creo que ya se está cumpliendo». Laura la abrazó, sintiendo una alegría tan pura que casi dolía. Más tarde, cuando la fiesta había terminado y Julia finalmente se había dormido, exhausta pero feliz, Tiago encontró a Laura en el balcón, observando el cielo nocturno. «¿En qué piensas?», preguntó él ofreciéndole una copa de vino. «En cómo la vida da vueltas». Ella aceptó la copa sonriendo. «Hace un año yo era solo una diseñadora solitaria que se refugió de la lluvia en una pastelería. ¿Y ahora?». Laura se giró para encararlo, la luz suave del balcón iluminando su rostro. «Ahora soy una diseñadora un poco menos solitaria, que encontró una familia cuando menos lo esperaba». Tiago sonrió, colocando la mano libre sobre la de ella en la barandilla del balcón. «¿Sabes lo que me dijo Julia hoy, antes de dormir?». «¿Qué?». «Que ya no le importa si eres o no su madre biológica, que lo importante es que tú elegiste quedarte, incluso cuando podrías haberte ido». Laura sintió que las lágrimas se formaban, pero eran diferentes a las que había derramado en los momentos difíciles meses atrás. Estas eran lágrimas de pura gratitud. «Yo los elijo a ustedes todos los días», dijo ella simplemente. Tiago la atrajo hacia sí, sus ojos fijos en los de ella. «Sé que todavía estamos construyendo esto lentamente, pero necesito que sepas». Respiró hondo. «Te amo, Laura, no por la farsa que vivimos, sino por la verdad que descubrimos después. También te amo». Ella sonrió a través de las lágrimas. «Por la persona real que eres, no por el papel que interpretaste». Bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, sellaron aquella confesión con un beso que no cargaba el peso de mentiras o la desesperación de despedidas, sino la promesa simple y poderosa de un amor construido sobre cimientos reales. Y mientras el suave viento de la noche traía el perfume de las flores del jardín, Laura pensó en la pequeña niña dormida en el piso de arriba, una niña que, en su sabiduría inocente, había enseñado a 3 adultos una lección profunda sobre honestidad, perdón y la verdadera naturaleza de las familias, porque al final, la familia no se definía por la sangre o por acuerdos temporales. Se construía día tras día, en las pequeñas elecciones de permanecer, de amar, de volver a empezar. Y este nuevo comienzo, diferente a todos los demás, tenía el sabor dulce y genuino de la verdad. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Laura, Tiago y Julia haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con narrativas igualmente envolventes. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si se emocionaron con esta historia,
No dejen de suscribirse a nuestro canal y darle like al video. Diariamente, traemos nuevas historias que exploran las complejidades de la vida y los lazos que nos unen. ¿Y ustedes, ya vivieron algún nuevo comienzo que transformó su vida? Compartan con nosotros en los comentarios. Estamos ansiosos por leer sus historias.